De acuerdo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a nuestro día 4 del seminario en profundización en Derecho Privado. Hoy nos acompaña la doctora Natalia, que nos va a hablar del Derecho Comercial y de Sociedades. Doctor Javier, adelante. Claro que sí, doctor Pablo, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos quienes a esta hora se conectan. Y como lo indicaba el doctor Pablo, pues estamos en la última charla de este ciclo de conferencias relacionadas con el tema del seminario de actualización en Derecho Privado. Bien lo determinaba el doctor Pablo, hoy nos acompaña la doctora Natalia Natalia Hoyos Gómez, quien nos va a acompañar desde el abordaje en las temáticas de derecho comercial y societario a través de la precisión de unas temáticas orientadas por ella directamente. Ella es abogada, especialista en Derecho Empresarial y magíster en Derecho Comercial. Es docente de la Universidad Católica Luisa Vigo en cursos de Derecho Comercial y Societario. Y hoy finalizaremos pues con ella de la mejor manera este ciclo de charlas de actualización. Doctora Natalia, quien pueda. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Bienvenida, doctor. Bien pueda, adelante, el espacio es suyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, pues la idea es hablar un poquito sobre pues estas figuras societarias que se han venido implementando en nuestra legislación colombiana y hablar un poco sobre esas flexibilidades o sobre estas novedades que han surgido en estos últimos años, sobre todo como efecto de la pandemia, ¿sí? Hemos tenido diversas novedades, como les contaba, diversos decretos, diversas aplicaciones que se han dado y que han hecho que se flexibilicen un poco más el uso y el manejo del mismo ámbito empresarial, ¿sí? Veo por aquí en el chat. Gracias, muy buenas tardes, Cindy, muchísimas gracias. Qué rico también saber que estás por acá. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de la actualidad en Colombia frente al ámbito empresarial o frente al ámbito societario. En Colombia, cada vez más los emprendimientos son formalizados gracias a las mismas normas y a la misma flexibilización normativa que se ha dado en el transcurso del tiempo. Confecámaras, por ejemplo, ha evidenciado que hay una creación o una formalización de empresas en este año 2021, equivalente en el primer trimestre, no, del 2022, perdón, en el primer trimestre se crearon en Colombia 172.517 empresas. Confecámaras hace un estudio, un análisis conforme al RUES, al Registro Único Empresarial, y pues analiza que esto es un 4% más de las empresas que se conformaron en el primer trimestre del 2021. ¿Sí? Esto quiere decir que hay un buen indicador, que hay una reactivación de la actividad económica frente precisamente a los efectos que hemos tenido con la pandemia, ¿sí? Entonces, claro, es importante además analizar pues cuáles son las figuras que se están utilizando en esta reactivación empresarial. E indiscutiblemente, pues la figura más usada sigue siendo la sociedad por acciones simplificada, la famosa SAS, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tarde, en este ratico? Vamos a analizar un poquito esas flexibilidades de la SAS, que pues muchos ya saben y conocen algunas flexibilidades, pero lo más importante es analizar frente al tema de la pandemia en este 2021, en este 2022, pues qué aplicaciones, qué novedades hay frente a estas sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Entonces, voy a abordar varias características de las SAS y la idea sería dilucidar estas novedades y estas flexibilidades. Podemos iniciar pues sabiendo que, claro, que hablando que la sociedad por acciones simplificada es muy flexible, que gracias precisamente a todos estos requisitos y estos requerimientos y formalidades que las sociedades tradicionalmente exigían, pues que la SAS se haya flexibilizado en ellos,
pues eso hace que las personas cada vez las constituyan más. Temas como, por ejemplo, que se constituya por documento privado, como bien lo saben muchas personas, hace que se flexibilicen los costos también de la creación de una empresa, porque ya no hay que ir entonces a la notaría, ya todas las reformas no van a necesitar que pasen por esta notaría y pagar esos gastos notariales, así como también el hecho de que se pueda constituir por una sola persona o por varias. Hay otras figuras que siempre requerirían la pluralidad, y en la EU, por ejemplo, que fue una de las primeras figuras que nos dicen, bueno, se puede conformar con una persona. Sin embargo, la SAS nos dice, pues usted puede crear la empresa con una o con varias personas. Entonces, es mucho más flexible en esta posibilidad de los socios. Sin embargo, hay 4 puntos que quisiera profundizar hoy, y es el tema de la responsabilidad, el tema de la administración, el tema de las reuniones sociales y el tema de las causales de disolución, que fueron los 4 puntos o los 4 aspectos en los que la pandemia definitivamente tocaron, y se necesitó flexibilizar aún más pues los temas o las temáticas de estas sociedades. Hablemos un poco de la responsabilidad. Si bien es cierto, el tema de la responsabilidad no es efecto de pandemia, porque desde la misma Sociedad por Acciones Simplificadas se había regulado que esta era una empresa en la que no afectaba el patrimonio personal de los socios. Sin embargo, que iba a existir una excepción o una situación en la que la responsabilidad de la compañía podría extendérsele a los socios, yendo más allá de este principio que separa el patrimonio social con el patrimonio de los socios, pues sí han sido los últimos pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades que nos han dilucidado lo difícil que resulta la aplicación de esta figura de la desestimación de la persona jurídica o del levantamiento del velo corporativo, ¿sí? ¿Por qué? Pues tenemos, claro, que la flexibilidad de las SAS hace que muchas personas conformen esta figura societaria cada vez más. Sin embargo, esta figura societaria puede fácilmente ser mal utilizada para otras situaciones, como sucede, por ejemplo, en actos defraudatorios a acreedores, a terceros o a la misma ley, ¿sí? Para evitar el mismo cumplimiento de la ley. Entonces, en esos casos o en esos aspectos, sin novedad alguna, hay que ser claros que desde el 99 estamos hablando de que el Consejo de Estado, ¿sí?, habla de la desestimación o habla del levantamiento del velo corporativo, cuando efectivamente eso estuviera ocurriendo. Sin novedad alguna también, pues la Corte Constitucional en el 2004 también manifiesta la desestimación de la persona jurídica cuando se utilice la persona jurídica como vehículo para defraudar a acreedores o defraudar la ley. Sin embargo, este tema no estaba regulado en la legislación colombiana, y es por esta razón que cuando llega la ley 1258 del 2008, que es la ley de las SAS, por fin se reglamenta y por fin se manifiesta y se expresa taxativamente la figura de la desestimación de la persona jurídica. Inclusive, una novedad que trae esta figura en su reglamentación es la posibilidad de ir a la Superintendencia de Sociedades en competencia jurisdiccional para que se pueda solicitar esta desestimación de la persona jurídica o este levantamiento del velo corporativo. En ese orden de ideas, pues esto resulta ser mucho más viable, mucho más fructífero, mucho más eficiente, porque pues acudir a la competencia jurisdiccional puede llegar a ser más engorroso, puede ser más demorado. La Superintendencia de Sociedades, al ser la entidad que tiene mayor competencia y mejor conocimiento en estos aspectos, pues sería realmente una entidad muy competente en solucionar este tipo de conflictos. Sin embargo, vale aclarar que pues para efectos indemnizatorios esta no tiene esa fuerza
coercitiva, pero sí para declarar la desestimación o levantamiento del velo corporativo. Así también, el artículo 24 del Código General del Proceso le extiende justamente esta posibilidad a todos los modelos societarios. O sea que esto es algo que con el Código General del Proceso en el 2012 pues se mejora. Sin embargo, vemos que si bien es cierto es una medida que permite darle tranquilidad a los acreedores, pues lastimosamente no es una medida que resulta tan eficiente. Porque cuando vamos a analizar jurisprudencialmente los casos y las sentencias frente al tema, nos encontramos con que no siempre la Superintendencia de Sociedades efectivamente ha levantado el velo corporativo o ha desestimado la personalidad jurídica. Esto por el tema probatorio. El tema probatorio se vuelve muy rígido. La Superintendencia de Sociedades en diferentes pronunciamientos ha manifestado que no se puede confundir los actos defraudatorios con el hecho de que una empresa no cumpla sus obligaciones o con el hecho de que una empresa pues simplemente incumpla un acuerdo o un contrato. Desafortunadamente veíamos muchas demandas que se adelantaban en competencia jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades, en donde los acreedores acudían a solicitar la desestimación de la persona jurídica y levantamiento del velo corporativo precisamente por ello, por el incumplimiento de obligaciones contractuales. La Superintendencia de Sociedades ha sido claro y ha manifestado que desafortunadamente no es el mero incumplimiento de esas obligaciones que pueden generar la desestimación de la persona jurídica. Lastimosamente, pues en Colombia no hay unas pautas establecidas en la norma para poder levantar el velo corporativo o desestimar la persona jurídica, y por ello la misma superintendencia pues ha manifestado que siempre va a depender es del criterio del funcionario. En ese orden de ideas, pues la superintendencia ha hecho un análisis y ha tratado como de dar, si bien es cierto, pues como unas pautas desde un ámbito jurisprudencial que no encontramos realmente en la ley, pero que sí han servido para poder desestimar o levantar el velo corporativo posteriormente. Inclusive en las sentencias de la Superintendencia de Sociedades se ha visto un análisis jurisprudencial que se hace en tema de levantamiento del velo corporativo en países como Estados Unidos, en España, ¿sí? Que tiene un buen antecedente jurisprudencial frente al tema. Pero desafortunadamente vemos que todos esos países tienen un manejo también jurisprudencial y no hay una pauta legal que nos indique cuándo se va a desestimar la persona jurídica. En ese orden de ideas vemos varios casos aquí en Colombia. Uno de los casos hitos en Colombia que marcó la desestimación de la persona jurídica o levantamiento del velo corporativo fue el de Mónica de Colombia SAS, ¿sí? Esta es una demanda que interpone Finagro en contra de Mónica de Colombia SAS, Tilava SAS, Monipol SAS y Agrocaxia SAS, con la finalidad de que le desestimen la persona jurídica a estas compañías debido a que estas pues eran unas personas jurídicas que se crearon con una finalidad. Su finalidad era evadir el cumplimiento legal, ¿sí? Justamente pues defraudando al Estado, porque ellos crearon nuevas empresas casi que de papel, ¿sí? Para ir a reclamar un subsidio que dicha entidad otorgaba. Estos eran unos incentivos para la capitalización rural de manera independiente. Cada empresa lo puede solicitar cumpliendo unos requisitos y por una vez. Resulta que estas compañías pues fueron creadas justo antes de la época en que se debía reclamar estos subsidios. Fueron empresas que se crearon con representantes legales similares, juntas directivas, que eran las mismas personas, los mismos socios,
todos tenían o estaban ubicados en los mismos domicilios o en el mismo, ellos hicieron una compra de un terreno de mayor extensión y pues dividen este terreno de mayor extensión, pero no hacen un desarrollo de estos terrenos. Entonces la Superintendencia de Sociedades hace un análisis profundo frente a este caso y se da cuenta que efectivamente, pues estas son unas empresas que fueron a solicitar el subsidio de manera independiente cuando realmente ese grupo empresarial había sido creado, era para defraudar al Estado, debido a que solamente lo hicieron para ir por más subsidios de lo que realmente debían de reclamar. Así vemos también otros casos en donde la Superintendencia de Sociedades entonces ha manifestado que una de las pautas importantes y uno de los acervos probatorios importantes para poder levantar el velo corporativo o desestimar la persona jurídica es estudiar o analizar casos como, por ejemplo, que las empresas que se crean tengan los mismos domicilios principales de las compañías que dejan de estar o que dejan de cumplir sus obligaciones, que por ejemplo tengan los mismos clientes, que por ejemplo tengan los mismos socios, que por ejemplo desarrollen el mismo objeto social, ¿cierto? Entonces, todas estas son pautas que definitivamente la Superintendencia de Sociedades en diferentes sentencias ha manifestado y ha reiterado. En muchas de ellas nos hemos encontrado con que no han levantado el velo corporativo ni han desestimado la personalidad jurídica precisamente por la falta del tema probatorio. Resulta muy difícil probar estos actos defraudatorios y más sabiendo que en la legislación colombiana no existen unas pautas o unos criterios dados en la legislación, ¿sí? Entonces, es importante saber que este tema es un tema que, si bien es cierto, la ley 1258 del 2008, que es la ley de las SAS, trae como un gran amparo para esa limitación de responsabilidad que tiene la sociedad por acciones simplificada. Es también importante saber que, si bien es cierto, esta herramienta está regulada en la legislación, es una herramienta que debe de ser más analizada, que debe de solicitarse o que debe de propenderse porque se realicen algunas pautas para que los acreedores así puedan entonces saber y probar dichos actos defraudatorios y poder obtener el levantamiento del velo corporativo. Entonces, esto, más que una novedad, pues es una crítica que se ha venido dando en los últimos años, porque pues estas decisiones que ha tomado la Superintendencia de Sociedades han sido decisiones que se han dado en los últimos años, ¿sí? En el 2019, en el 2020, donde han habido procesos de desestimación de persona jurídica desde hace algún tiempo y que finalmente han terminado con el hecho de que no se desestima la persona jurídica. Y eso justamente por el tema probatorio. Entonces es una crítica que se hace y es una invitación a que se analice más toda esta jurisprudencia para poder saber entonces cuándo sí puede ser efectivo y cuándo no es efectivo esta desestimación de la persona jurídica. Ok. Frente a la pandemia como tal, frente a este tiempo, sí tenemos algunas novedades en los decretos que salen en tiempo de pandemia, y es frente a los administradores y frente a las reuniones. ¿Sí? Frente a los administradores de las SAS, sabemos que hay algunas novedades que desde la ley 1258 del 2008 pues están establecidas, como por ejemplo el caso de que la sociedad por acciones simplificada es una de las únicas sociedades que requiere solo un representante legal y pare de contar, no requiere un suplente del representante legal, así como también no requiere una estructura de una junta directiva como sí lo requiere las sociedades por acciones en la sociedad tradicional. Considerándose la SAS una sociedad por acciones, pues está exenta de conformar una junta directiva y obviamente pues sus respectivos suplentes, así como también
el tema del administrador de hecho, que desde la ley 1258 del 2008, pues es una novedad en donde el legislador dice que el administrador de hecho, que es esta persona que no está inscrita formalmente en Cámara de Comercio como administrador, no tiene su nombramiento ni su inscripción, pues en caso de que realice actuaciones de forma reiterada y positiva en esa sociedad, efectivamente pues va a tener la calidad de administrador. Es un administrador de hecho y como tal se le endilgarán las responsabilidades del administrador de derecho, que están contempladas en la ley 222 del 95, que habla de la responsabilidad solidaria con su patrimonio personal cuando actúe con dolo o culpa para todos los administradores de las compañías. En la SAS la novedad es que el administrador de hecho pues también se le endilga dicha responsabilidad, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la novedad en este último tiempo? Pues que han habido unos proyectos de ley que han sido propuestos desde el 2015, pero que lastimosamente no han prosperado, lastimosamente se han retirado, luego en el 2017, luego en el 2018, y pues finalmente tenemos en el año 2021 ya un nuevo proyecto que efectivamente se presentó, se radicó, y este se refiere a todo el tema de los administradores en las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, aquí se busca que los administradores puedan tener una reglamentación un poco más específica, debido a que los administradores en el sistema colombiano, régimen societario colombiano, pues es muy genérico. Hablan de que ellos deben de actuar con lealtad, con diligencia, con buena fe, ¿sí? Pero entonces el proyecto de ley busca que se refieran específicamente a que la diligencia no tiene que ser la diligencia de un buen hombre de negocios, porque el código en la ley 222 del 95 pues establece que la diligencia que se le exige al administrador es la de un buen hombre de negocios. En el proyecto de ley se busca erradicar y eliminar ese criterio de la diligencia de un buen hombre de negocios, así como también buscan que se gradúe el tipo de culpa por la que tiene que responder el administrador. El administrador en las sociedades colombianas deben de responder por dolo o por culpa, sin hablar de ninguna graduación. En el proyecto de ley del 2021, pues se pretende y se busca que también haya una graduación de la culpa frente a los administradores y que no sea tan genérica. Esto, pues porque es que administradores pueden ser representantes legales, liquidadores, encargados del negocio, factor, ¿sí? Y miembros de junta directiva, de consejos directivos. O sea que estamos hablando de muchas personas que pueden llegar a tener una responsabilidad por actuaciones dolosas y actuaciones culposas, muy genérico. Entonces este proyecto de ley busca específicamente que llegue a graduarse esa culpa o por la cual debe responder estos administradores. Adicionalmente, como encontramos un régimen de administradores tan genérico, se busca con este proyecto de ley que ya se definan algunos conceptos en los que se han visto conflictos con los administradores en la práctica, y es el caso de los conflictos de intereses, ¿sí? Pues nada más y nada menos que los administradores son las personas que están con toda la información de carácter reservado en una compañía. En ese orden de ideas tenemos que, pues se busca en el proyecto precisamente que se hable de los conflictos de intereses, que se especifique cuáles son o cuáles podrían llegar a ser los conflictos de intereses que se dan en una compañía frente a los administradores, ¿sí? Además de que se establezca cuál es el procedimiento o cuáles serían los procedimientos que se podrían adelantar en contra de un administrador. Además, importante establecer procedimientos. ¿Por qué? Porque en la legislación colombiana encontramos solamente como herramienta en contra del administrador
una acción que se llama la acción social de responsabilidad en contra del administrador, que si se van a analizar esta acción que está regulada en la ley 222 del 95, en el artículo 25, pues es una acción muy maleable, es una acción muy manipulable, sobre todo por el socio mayoritario, por el accionista mayoritario, porque justamente es una sociedad en la que, pues solamente es una acción, perdón, en la que solamente se podrá interponer previa decisión de la asamblea o de la junta, ¿sí? No la puede hacer cualquier persona. Primero, pues tendrá que ser aprobada por la asamblea o por la junta. Sin embargo, exigen unos quórum y unas mayorías para poder reunirse esta asamblea o esta junta o ser convocada para dicha acción, y además se exigen unas mayorías para poder tomar la decisión. Entonces, otra de las propuestas que está en este proyecto de ley del 2021 que pretende reformar el régimen de societario y específicamente en el tema de los administradores es precisamente el tema de este quórum que se exige para adelantar la reunión. Antes se hablaba de un quórum del 20%, lo que pretende la reforma es que se disminuya ese quórum al 10% para que no sea tan exigente el quórum para poder convocar a la reunión. Pero sigue siendo una acción muy manejable. Claro, ¿por quién? Por el accionista mayoritario, porque en últimas, cuando vamos a estudiar esta acción, miramos que la norma dice que la decisión se toma por la mayoría de los presentes, inclusive sin que haya una pluralidad, porque siempre en el régimen societario, en las sociedades por acciones, las mayorías se computan por un número plural de socios que representen X mayoría, ¿sí? Mitad más uno o la mayoría especial, según el caso. Pues resulta que aquí en esta acción social de responsabilidad en contra del administrador, a la que se refiere la ley 222 del 95 en su artículo 25, pues nos dicen que ese quórum para poder decidir sobre esta mayoría no será un número plural de socios. Simplemente dice la mitad más uno de los presentes. Entonces, en este orden de ideas podría analizarse que así, pues, modifiquen esta mayoría o este quórum para convocar, haciéndolo un poco menos exigente. En últimas, es una acción que totalmente podrá ser manejable, manipulable por el socio mayoritario. Porque si el socio mayoritario va a esta reunión, pues definitivamente él siempre tendría ese poder decisorio. Máxime cuando no me están exigiendo la pluralidad de los otros socios para adoptar la decisión. Entonces, este es un tema que también es abordado en este proyecto de ley del 2021. Otro tema que es abordado es el hecho de suprimir los suplentes a la junta directiva. Me parece maravilloso, pues sabemos que sociedades que son como tan estrictas, tan rígidas como la sociedad anónima, por ejemplo, en donde nos dicen que se requiere un representante legal, un suplente, junta directiva mínimo 3, con su respectivo suplente, ¿cierto? Revisor fiscal con su respectivo suplente, pues estamos hablando de que hay una estructura de 10 personas a las que habrá que pagarles un sueldo, ¿cierto? O un salario, habrá que hacerles pues un contrato de prestación de servicios, habrá que tener la disponibilidad de que estas personas pues puedan venir a conocer de la compañía, ¿sí? A disponer de la compañía. Entonces, cuando aquí nos están diciendo, bueno, vamos a quitarle un poquito toda esta exigencia de que tengan suplentes y sobre todo en junta directiva, que pueden llegar a ser inclusive más de 3, pues resulta mucho más cómodo, ¿sí? De hecho, ¿por qué muchas personas constituyen también SAS? Por el hecho de que en las SAS, pues tú puedes ser el único socio y puedes ser el representante legal y para de contar. No necesitas contratar a nadie para que haya un suplente, no necesitas contratar a nadie para que conforme una junta directiva y mucho menos suplentes de juntas directivas, ¿sí? Y a esto, pues si le sumamos que el tema de la junta directiva o la prohibición de que quien conforme la junta directiva o la mayoría de la junta directiva sean miembros de la familia, de la misma familia, pues también eso está generando
obligatoriamente que tengas que ir a buscar a externos para que conformen la junta directiva. Entonces esto me parece pues una flexibilidad que va a ayudar muchísimo más a las sociedades. Todos estos temas también la idea no es solo flexibilizarlos en las SAS, sino en todos los modelos societarios. Inclusive este proyecto del 2021 propone que se le extiendan muchas flexibilidades de las SAS a los modelos societarios tradicionales. Y es totalmente coherente, totalmente congruente. Encontramos ciertas cosas que pues en las sociedades tradicionales ya no tienen sentido, como el hecho de poner un tiempo determinado. Pues esto es una obligación que solamente nos está exigiendo tener que reformar estatutos cuando lleguen al tiempo de duración, y pues la reforma estatutaria obviamente resulta dispendiosa porque implica la reunión del máximo órgano social, adoptar la decisión por una mayoría especial, que es la mayoría siempre requerida para reformar estatutos, y adicionalmente ir a Cámara de Comercio a pagar el valor de la reforma estatutaria conforme al capital de la compañía, no solamente una inscripción, sino también pagar un valor de reforma de estatutos. Entonces, temas como que el objeto sea determinado, que el tiempo sea definido, todos estos me parecen que son ciertos temas que hacen que las sociedades sean mucho más rígidas y que a bien tengan el proyecto de ley 2021 que se propone frente a la flexibilización de los modelos societarios, implementando cosas y características o flexibilidades de la misma SAS, pues sería excelente. Inclusive uno de los temas que pretende implementarse también es esta flexibilidad o este reglamento que se le pone en los administradores a ese administrador de hecho, porque sabemos que el administrador de hecho no tiene absolutamente ninguna responsabilidad civil en las sociedades tradicionales. Esto solamente ocurre es en la sociedad por acciones simplificadas, razón por la que pues resultaría muy conveniente que una persona sea un administrador de hecho en una sociedad tradicional y que no esté incurso en ninguna responsabilidad civil. Por lo tanto, si este proyecto de ley pues, resulta siendo aprobado, creo que sería un proyecto de ley que traería muchos beneficios y muchas flexibilidades a los otros modelos societarios, ¿sí? Muy bien. Esto entonces, frente al tema de los administradores, vemos entonces las novedades que se proponen en el 2021. Respecto a las reuniones, también hay novedades. En las reuniones sociales nos encontramos con ciertas novedades, aunque pues ya en este momento no están aplicando. Estas fueron unas novedades que aplicaron solamente por efecto de la contingencia que se presentó con el COVID-19, y esto fue debido a las reuniones ordinarias que no se pudieron realizar en el año 2020. Entonces, precisamente, la legislación colombiana permite, esto es mediante el decreto 398 del año 2020, se permitió que las sociedades que hubiesen convocado la reunión ordinaria y que no se hubiese podido llevar a cabo justamente por el tema de la pandemia, pues pudiesen enviar un link y pues una notificación a los socios informándoles que la reunión se podría celebrar de forma virtual. Esto pues fue claro que una medida de emergencia, porque como bien saben en las sociedades comerciales, para poder adelantarse las reuniones de forma no presencial, pues hay ciertas exigencias. Entre esas exigencias está el tema pues de convocarse adecuadamente. El hecho de cambiar la forma en que se va a hacer la reunión pues podría generar una ineficacia en la nulidad y podría generar que los socios puedan llegar a impugnar las decisiones adoptadas. Y también el tema de que las reuniones no presenciales van a exigir un quórum especial, que es pues que todos se encuentren presentes. Esto gracias a la ley 222 del 95 que trae esta novedad de la reunión no presencial. Sin embargo,
trae su exigencia, y es que todos los socios estén presentes en dicha reunión. No obstante, por temas precisamente de pandemia, el mismo decreto 398 del año 2020 permite que las reuniones no presenciales se puedan adelantar con el quórum o con la mayoría general, ¿sí? Ahora, esto ya no opera en este momento, es importante aclararlo porque muchas personas continúan haciendo reuniones con aquellas flexibilidades que se tuvieron en el momento de la pandemia. Y es importante saber e importante aclarar que frente al tema de las reuniones vuelven a tener las mismas exigencias que la legislación colombiana contemplaba anteriormente, ¿sí? Inclusive el tema del decreto 176 del 23 de febrero del año 2021, ya no estamos en el 2020, sino cuando llega el año 2021, se exige que las sociedades que no hubiesen adelantado la reunión ordinaria del año inmediatamente anterior, o sea, la del 2020, en la que se supone debieron de aprobar el ejercicio social del 2019, pues este decreto permite que en el año 2021 se adelanten las dos reuniones simultáneamente y que en el orden del día pues se apruebe los estados financieros del 2019 o el ejercicio social del 2019 y a su vez el ejercicio social del 2020, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas vemos que pues se van poniendo como al día con todas estas obligaciones, así como con el tema de la reunión por derecho propio, que la reunión por derecho propio sabemos que es una reunión taxativa en la norma, que el legislador establece que esta se debe hacer en el domicilio principal a las 10 de la mañana, el primer día hábil del mes de abril. Precisamente por efectos de pandemia, se permitió pues poder correr esta reunión por derecho propio, debido a que pues muchas compañías no podían adelantar la reunión por derecho propio, porque por obvias razones pues las personas no podían salir o estábamos con el tema del pico y cédula, ¿cierto? Entonces no podían todos los socios asistir a la reunión. Entonces, claro, ahí el gobierno lo que hace es flexibilizar y decir, bueno, estas reuniones se pueden hacer en otra fecha, se pueden correr o inclusive pueden ser una reunión mixta en donde haya una parte de los socios de forma presencial y otra parte de los socios de forma virtual, ¿sí? Pero es importante saber que todo esto se presentó por efectos de pandemia y en la contingencia. En este momento, todas las reuniones deben de hacerse nuevamente tal y como lo exige la norma, con la respectiva convocatoria previa, como se sabe, 15 días hábiles antes para reuniones ordinarias y 5 días hábiles antes para reuniones extraordinarias. Y en las SAS o en las sociedades por acciones simplificadas tenemos la convocatoria 5 días hábiles antes, tanto para reuniones ordinarias como para reuniones extraordinarias. Además de que la convocatoria debe de hacerse siempre indicándose el tipo de reunión. Y los tipos de reunión vuelven a ser las mismas reuniones exigidas por la legislación colombiana, en donde siempre se adelantarán en el domicilio principal de la compañía, salvo en las sociedades por acciones simplificadas, donde sí sabemos que pueden adelantarse las reuniones en el domicilio o por fuera de este. Así se traten de reuniones ordinarias o de otros tipos de reuniones, no solamente las reuniones universales, porque bien sabemos que el tipo de reuniones universales, pues inclusive en las sociedades tradicionales se pueden adelantar en cualquier lugar, por eso se llama universal, porque estamos hablando de reuniones que se adelantan en cualquier hora, en cualquier sitio, sin previa convocatoria, esto porque está el 100% de los socios, ¿cierto? Pero en las SAS sabemos entonces que este tipo de situaciones de reunirse por fuera del domicilio principal, pues sí está, digamos que abiertamente permitido, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos frente a este tema de la pandemia? En el tema de las causales de disolución, es bien importante hablar de estas causales de disolución,
porque las causales de disolución sí fueron, primero, de forma temporal, pero en la actualidad esta modificación a las causales de disolución continúa. O sea que, si bien es cierto, en las reuniones aclaro que vuelve todo al estado como se mantenía o como se mantiene en el Código de Comercio, pues en las causales de disolución sí hay cambios, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios que podemos encontrar en las causales de disolución? Saben entonces que las causales de disolución en todas las sociedades comerciales siempre se clasificarán en sociedades, en causales, perdón, generales y en causales especiales. Las causales generales sabemos que le aplican en general a todos los modelos societarios, como por ejemplo que se termine el tiempo de duración, que ya sabemos que en las SAS no hay tiempo de duración, entonces no requerirá allí una reforma estatutaria para subsanar causal de disolución, ¿sí? El hecho de que no se pueda desarrollar el objeto social, que se puede subsanar modificando el objeto social, y que este es un tema que en las SAS pues también es flexible, porque como en las SAS se puede desarrollar cualquier objeto social, cualquier actividad social, y no implica reforma estatutaria, entonces pues esta es una de sus flexibilidades. Tenemos también causales de disolución que tienen que ver con la decisión de los socios, con decisión de autoridad competente, aumento o disminución de socios, que en las SAS vuelve y juega. El aumento o la disminución de los socios sabemos que es una flexibilidad, porque la SAS permite que se constituya hasta con una sola persona y con un número máximo, el que sea. Sin embargo, hay una causal que es patrimonial. Y esta causal patrimonial, que la encontramos en varios modelos societarios, pues sí fueron modificadas en pandemia, ¿sí? Y esto precisamente para poder flexibilizar un poco esta situación económica y que las empresas no tuviesen que llegar a disolverse por verse incursas en dichas causales, ¿sí? Entonces, a forma de recorderis, sabemos que en las sociedades comanditas simples, por ejemplo, la causal de disolución patrimonial era cuando ocurrieran pérdidas que dejaran ese capital a la tercera parte o por debajo. Mientras que en el tema de la sociedad comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificada, nos hablaban de que cuando ocurrieran pérdidas, que redujeran ese patrimonio neto por debajo del 50% del capital social o del capital suscrito, si fuese una sociedad por acciones, en el caso pues de las SAS, ¿cierto? En el caso de la sociedad anónima y en el caso de la comandita por acciones. En el caso de la limitada era el capital social. Sin embargo, pues entonces llega específicamente la ley 2069 del 31 de diciembre del 2020 y nos dice, allí en esta ley nos hablan es de la ley de emprendimiento empresarial y nos dice que habrá unos cambios en el régimen societario en donde la causal de disolución patrimonial, que fue la que les acabé de mencionar, pues ya no operaría más, sino que se referiría solamente a al no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha, ¿sí? Entonces, aquí vemos que eso es una gran responsabilidad para el administrador, porque casi que quién es el que es llamado a saber cuándo sí se puede continuar con el negocio, cuándo no se puede continuar con el negocio, pues sería el administrador, ¿cierto? De hecho, vamos a ver que ahorita se le endilga una responsabilidad al administrador en esa situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta causal empieza a operar precisamente para ser más flexibles en la fecha o en el tiempo de pandemia, y pues se genera como incertidumbre porque hay suspensiones inclusive temporales, pero justamente este año, perdón, en el 2021, yo me quedé en el 2021, justamente en el año pasado, el 2021, nos habla el decreto 854, el 3 de agosto, que esta causal se va a mantener y que esta causal entonces se conserva y seguirá siendo la causal patrimonial para todos los modelos societarios. Es decir, que estas otras causales que nos hablaba de la tercera parte del 50% ya sí no siguen operando. Entonces es muy importante porque abogados que todavía están haciendo estatutos o creando empresas,
pues continúan transcribiendo tal cual estas causales de disolución que encontramos en el Código de Comercio. Y es importante diferenciar e importante actualizar frente al tema de la causal de disolución, que ya esas causales, pues específicamente la patrimonial, ya no operaría, y que entonces operaría, como bien lo manifiesta por aquí Pablo Andrés Estrada, el doctor Pablo Andrés, que es la hipótesis del negocio en marcha, ¿sí? Inclusive, la responsabilidad para el administrador es bastante fuerte aquí, porque quien en últimas sería la persona apta para dilucidar este tipo de causal sería el administrador. Esto con base en los estados financieros. Entonces, la responsabilidad del mismo sería a final de ejercicio, o inclusive ya también se habla que puede ser en los balances de periodos intermedios, se debe hacer un análisis de cómo está la situación financiera de la sociedad para saber si se puede o no se puede continuar con las operaciones del negocio, de la sociedad, ¿sí? En ese orden de ideas, si no se podría continuar con estas operaciones, se deberá de convocar al máximo órgano social, llámese junta de socios o asamblea de accionistas, dependiendo si es una sociedad personalista o una sociedad capitalista, y deberán de tomar y adoptar la decisión justamente de si subsanan la causal, sería, por ejemplo, recapitalizando. De hecho, una forma de subsanar la causal de disolución antes sería cambiarse de modelo societario por una causal que no fuera tan exigente en cuanto a ese patrimonio, pero ya todas tienen el no cumplimiento de la hipótesis de negocio. Entonces aquí la única forma de subsanar esa causal sería recapitalizar pues la compañía, ¿sí? Y es muy importante saber que inclusive la inobservancia de ese deber que tiene el administrador pues le podría acarrear responsabilidad solidaria por perjuicios que le causen a la sociedad, a los socios o a terceros, ¿sí? Entonces vemos que aquí pues es una causal que de pronto resulta un poco ambigua y que creo que le endilga un poco más de responsabilidad al administrador, porque en últimas pues es el administrador el llamado y el encargado de convocar al máximo órgano social, ¿sí? Entonces es importante saber y actualizar esta causal de disolución en los estatutos, ¿sí? O por lo menos en las asambleas o juntas de socios, para que ellos sepan que estas causales patrimoniales ya sí no aplican, ¿ok? Bueno, esto es lo que tenemos frente a las novedades que llegan a las sociedades comerciales frente al tema de pandemia en estos últimos años, 2020, 2021. Ya sabemos que hay otras novedades de las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Como el tema del objeto, que ya lo dije, el objeto indeterminado, como el tema pues del tiempo de duración, pero hay otro tipo de situaciones como es por ejemplo el pago del capital, como es por ejemplo las acciones. Entonces quiero como tocar un poquito también ese tema del capital social. En el tema del capital social sabemos que las sociedades por acciones tienen la forma o la flexibilidad de pagar el capital conforme a los rubros del capital autorizado, suscrito y pagado, y no como otras sociedades que tienen que pagar el capital inmediatamente, ¿sí? En la sociedad por acciones simplificada, pues los topes establecidos para suscribir y para pagar acciones no son tan exigentes como en la sociedad anónima, porque en la sociedad por acciones simplificadas se permite que las acciones suscritas y que las acciones pagadas pues tengan un plazo de pagarse máximo en 2 años, y que ese capital suscrito o esas acciones suscritas no tienen necesariamente que ser por lo menos el 50% del capital autorizado, como sí lo exige en la sociedad anónima. Entonces sigue siendo esto una flexibilidad para poder conformar la sociedad por acciones simplificadas y pagar el capital de la sociedad por acciones simplificadas, lo que hace que la SAS pues siga siendo muy atractivo para su conformación, ¿sí? En la sociedad anónima pues sabemos que usted conforma un capital
y que ese capital autorizado tendrá que suscribir por lo menos el suscrito y que deberá de pagar por lo menos la tercera parte de ese capital que suscriba. En las SAS no. En las SAS no tenemos estas exigencias y por esta razón, pues la SAS sigue siendo aún más flexible y más apetecida por las personas que conforman esta sociedad, inclusive porque la SAS da la facultad y da la potestad de que no se pague nada en el momento en que se constituye, porque la ley es clara en indicar que ese capital pagado, ese capital suscrito, pues no tienen topes y que pues lo que se suscriba máximo se podrá pagar en 2 años. Esto quiere decir que una SAS puede perfectamente registrarse y pagar lo que se va a suscribir o el capital de la compañía en 2 años, ¿sí? Entonces esto genera también mucha más flexibilidad. ¿Para qué? Justamente para pues, poder conformar más empresas y hasta de pronto para aquellas personas que quieren constituir empresas de papel, ¿cierto? O empresas que simplemente quieren ser simbólicas para algo, pues así lo hagan, ¿sí? Por eso mi crítica frente al tema de la desestimación o levantamiento del velo corporativo, que si bien es cierto es una figura que le genera la tranquilidad al acreedor, como pues esta compañía es flexible, pero pues miren que tenemos la medida de levantamiento del velo corporativo, el hecho de que no hayan pautas claras en la legislación para poder levantar el velo corporativo, pues sí genera una incertidumbre jurídica. Por eso definitivamente creo que es necesario que apuntemos allí, que apuntemos a que haya unas pautas claras y de pronto una jurisprudencia mucho más amplia frente a ese tema de la desestimación de la persona jurídica, ¿sí? Bueno, también tenemos el tema de las acciones frente al tema de las acciones también en la época de pandemia, en el año 2020, se trató precisamente para generar más flexibilidad en las SAS, de flexibilizar el hecho de que las SAS negociaran en bolsa. Sin embargo, pues esto pues hasta el momento no ha prosperado, ¿sí? En las acciones de las SAS, tocando este tema de las acciones, sabemos que las acciones de las SAS también tienen flexibilidades porque en las SAS se pueden crear nuevas clases de acciones diferentes a las que tradicionalmente se pueden crear en las sociedades comerciales, como lo son las acciones de dividendo fijo anual y, por ejemplo, las acciones de pago. Son 2 nuevas clases de acciones que trae la Sociedad por Acciones Simplificadas, que si nos ponemos a analizar, pues tampoco es que sean la panacea o la novedad, pero digamos que sí cumplen con el propósito de la Sociedad por Acciones Simplificadas, y es justamente el de tener una libertad contractual y una autonomía de la voluntad privada de las partes muy amplia, ¿cierto? Esto sucede, por ejemplo, cuando hablamos de sociedades con dividendo fijo anual o con las acciones de pago, y es que muchas veces preguntan como, bueno, y las acciones de pago que son diseñadas precisamente para pagarles a acreedores, ¿será que es que antes yo no le podía pagar a acreedores con este tipo de acciones o con otro tipo de acciones? Sí, claro que sí. La novedad en las SAS frente a este tema consiste en la posibilidad de pagarle a un acreedor con específicamente acciones de pago que no tienen derechos regulados en la norma. Entonces, como no tienen derechos regulados en la norma, le están dando total posibilidad a los socios de que le creen sus derechos, ¿sí? Ejemplo, si nosotros vamos a crear acciones ordinarias, sabemos que por ley las acciones ordinarias dan derecho de voz, de voto, de utilidad, de libre negociabilidad, salvo las excepciones, pues, de la libre negociabilidad, como el derecho de preferencia, o en el artículo 403 hablan de estos derechos, ¿sí? Y, pues, todos aquellos derechos que vemos que pronto la ley ya traen regulados. En las SAS no. En las SAS, cuando nos dicen acciones de pago, es que te están dando la facultad de que tú crees un tipo de acción para pagarle a acreedores y que no tenga que ser la tradicional ordinaria, o sea, que no le estés dando al acreedor ese derecho que los socios, que los fundadores ya tienen. No los vamos a equiparar, entonces vamos a crearles derechos nuevos.
en donde, por ejemplo, le puede suprimir el voto, puede jugar con el tema de la utilidad o la rentabilidad de la acción, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que se refiere esa flexibilidad en las SAS, y es el hecho de que saca nuevas clases de acciones que obviamente no se pueden pactar y no se pueden regular o establecer en los otros modelos societarios, pero que en las SAS sí se pueden hacer, y que queda clarísimo que los mismos socios, gracias a esa autonomía, a la voluntad de las partes, pueden pactar y pueden establecer qué derechos le quieren otorgar a esas acciones. Eso sí, respetando pues lo que el legislador indica frente al tema de que si estas acciones son para pagar obligaciones laborales, pues no pueden exceder las normas laborales, obviamente, que es el de pagar más del 50% del salario en especie, ¿cierto? O si es el mínimo, ¿cierto? Hablamos del 30%, entonces no se pueden exceder los topes legales pagando a trabajadores o empleados, por ejemplo, en especie. Pero ese tipo de acción son acciones que se pueden perfectamente pactar en las SAS, ¿sí? Así como las de dividendo fijo anual, y que quienes le otorgan los derechos son los mismos socios en los estatutos. Ahora, ¿cuál era la novedad? Que eso era lo que veníamos entonces a referenciar en este tema de las acciones. Y es la novedad justamente, pues es que se habla de que sabemos que la sociedad por acciones simplificadas tiene una prohibición taxativa para negociar en bolsa. ¿Sí? El artículo 4 de la ley 1258 del 2008 dice que las sociedades por acciones simplificadas no podrán negociar sus acciones en la bolsa. Sin embargo, el decreto 817 del 2020, del 4 de junio del 2020, miren que es un decreto también que se encuentra dentro de la fecha, dentro de estos años que tuvimos este estado de emergencia sanitaria, pues nos posibilitaron que las acciones de las SAS pudiesen inscribirse en este mercado público de valores, siempre y cuando fuera el mercado de segundo nivel, que es el que va dirigido a instituciones como por ejemplo fondos de pensiones, empresas aseguradoras, ¿cierto? Porque allí son más exigentes. Sin embargo, lo que se manifiesta también en este decreto es que esta es una posibilidad que va a estar por 5 años y que el gobierno nacional tendrá que reglamentarlo. Sin embargo, pues miren que pues esto fue en el 2020, ya llevamos 2 años, hasta la fecha no ha sido reglamentada, no veo o no sé de proyectos que hayan en este momento para reglamentar el tema, no sé si llegaremos hasta justo el tiempo o el límite y de pronto se amplíe o se llegue a reglamentar, pero hasta la fecha no lo hay, ¿sí? No hay un proyecto que, o una ley que esté reglamentando el tema, entonces por eso nos quedamos con que la SAS no puede negociar sus acciones en bolsa. Sin embargo, sí es importante que sepan y que tengan claro que en el 2020 sí sale un decreto en donde pues se establece, se estudia, ¿cierto?, la posibilidad de esta negociabilidad de las acciones en bolsa para las SAS. Hacia allá vamos, eso es lo que apunta, flexibilizar cada vez más las SAS, además porque las SAS cada vez se constituye más, entonces creo que hay que ir como organizando instrumentos que generen pues más confianza y más credibilidad en las SAS, porque las SAS indiscutiblemente es una sociedad que a nivel mundial pues cada vez más se va implementando. De hecho, en Ecuador las SAS llegan el 2020, ¿sí? Y en el 2020, cuando la constituyen, también hablan y le hacen fuerza al tema de la desestimación de la persona jurídica y el levantamiento del velo corporativo. Entonces vemos que indiscutiblemente a nivel mundial pues encontramos que la SAS es la figura que cada vez más se está implementando. Por eso, pues en lugar de pronto de criticar las falencias o las flexibilidades por las que de pronto se puede abusar de la ley, creo que sería más como de pronto encontrar las herramientas suficientes para generar más confianza y más credibilidad frente a los acreedores para el uso de esta sociedad. ¿Qué más novedades tenemos enlazadas? Bueno, ya en tema de pandemia, no más, tenemos otras novedades que estas sí están desde la ley 1258 del 2008, que es el tema del revisor fiscal, pero este tema del revisor fiscal pues sí fue un tema que desde el mismo
2008 y 2009 que se creó la SAS, quedó claro. La SAS en el 2008, cuando sale, se dice no requiere revisor fiscal, el artículo 28, pero justamente cuando se ve el auge de las SAS y que todas las sociedades estaban constituyendo SAS y que los modelos o las empresas importantes también se estaban transformando a SAS, pues ahí el legislador ve la necesidad de crear el decreto 2020 del 2009, justamente al año siguiente, diciendo no, las SAS sí requieren el revisor fiscal cuando superen los topes establecidos por la ley 43 del 90, ¿cierto? Entonces ahí sabemos que pues esto sí no es novedad, pues desde el 90 todas las sociedades que no tenían que nombrar revisor fiscal desde el principio, desde el momento en que se constituían, pues lo debían de hacer si superaban los topes específicamente de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de ingresos brutos o de activos totales de 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? No, es al contrario, son activos brutos que sean iguales o que no excedan los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y los ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior que sean iguales o que no superen los 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahí requieren tener revisor fiscal todas las sociedades. Pero esto pues obviamente estaba desde el 90, simplemente lo que hace el decreto 2020 es decir que la SAS también se va a acoger pues a esta obligación, ¿sí? Frente al tema de los acuerdos de accionistas, es un tema también, digamos que novedoso, porque en la SAS los acuerdos de accionistas cada vez pueden hacerse más, precisamente por la flexibilidad de la misma sociedad por acciones simplificada. Esos acuerdos de accionistas frente a los acuerdos de accionistas que tienen en la sociedad anónima, pues vemos que hay muchas más flexibilidades porque en la sociedad, por ejemplo, anónima, un acuerdo de accionistas no podía ser firmado por el administrador, el acuerdo de accionistas solamente podría ser enfocado al tema del voto, mientras que en la sociedad por acciones simplificadas ya nos dicen, mire, el acuerdo de accionistas lo puede firmar perfectamente un administrador, claro, resulta muy pertinente esa flexibilidad, pues porque en las SAS los mismos socios son los que pueden estar administrando, es más viable encontrar esta forma o esta figura de administración en las SAS que en una anónima, entonces pueden perfectamente ser firmados por los administradores. También dice que pueden ser por más temas, entonces es una flexibilización que trae las SAS buenísima porque no solamente pueden ser firmados por temas de votos, sino también por temas de cualquier tema como venta de acciones o venta de activos o negociabilidad en las acciones, que por ejemplo la negociabilidad de las acciones también se puede prohibir en las SAS, algo que no se puede hacer en los otros modelos societarios. En los otros modelos societarios encontramos que si quiere registrar, quiere restringir la negociabilidad de las acciones, pues tienes que poner un derecho de preferencia y pare de contar. Mientras que cuando hablamos en las sociedades por acciones simplificadas de restricción de acciones, no solamente hablamos pues de la restricción que trae el legislador, sino también de las restricciones que pueden poner los socios. Entonces pueden poner derecho de preferencia, pero además también puede poner una cláusula en donde se prohíba la venta de acciones. Dice inclusive el legislador que por máximo 10 años y que si se va a prorrogar ese tiempo, pues tiene que ser de forma unánime por periodos también de 10 años, ¿sí? En la práctica, por ejemplo, este tipo de cláusulas puede traer problemas o dificultades porque a la hora de poner una cláusula de estas, pues está cerrando totalmente la posibilidad de que un socio pueda salirse de la compañía. Así que esa cláusula resulta muy pertinente, por ejemplo, por un año, por 2 años, por 3 años, en donde no queremos los socios que ninguno pues tire la toalla, queremos que le siga metiendo el hombro a la compañía, queremos que se la metamos toda porque pues bien sabemos que la compañía desde el primer año puede que no llegue a su punto de equilibrio. Entonces esta es una cláusula que puede ser necesaria, pero por 10 años me parece demasiado estricta, ¿sí? Demasiado exagerado este término, este tiempo,
por lo que en la práctica yo personalmente siempre sugiero poner pues 2 años, 3 años, máximo 5 años, ¿sí? Y también poner salvo que la asamblea de accionistas permitan su venta con una mayoría X, ¿cierto? Entonces eso está posibilitando a que, si bien es cierto, los socios en un principio decidieron pues restringir esa negociabilidad de la acción, por lo menos pueda ser analizado en asamblea de accionistas situaciones excepcionales. Y si eso está desde los estatutos, pues no va a dejar tan atado ni tan amarrado a ese socio que quiera de pronto vender esas acciones. Entonces, ese punto, pues, si bien es cierto, no está en la norma, sí es importante, pues, como poner en práctica, porque eso es lo que se ve desde la parte comercial. Entonces, bueno, como les venía contando, en los acuerdos de accionistas, ahí hablábamos, era por la restricción de las acciones, decíamos que los acuerdos de accionistas justamente permite que se pacten todo. Por aquí me están levantando la mano. Hola, Pablo Andrés. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, no, tome agüita porque lleva un montón de rato hablando sin parar. Profe, una pregunta. ¿En estos Sí. acuerdos de accionistas es válido estas cláusulas de drag along y tag along que yo creo que es muy importante y sobre todo que hay mucho desconocimiento acerca del tema de estos puntos que yo creo que es muy interesante profundizar en ellos? Si nos puedes hablar de algo, Sí. muchas Pues gracias. mira, esos acuerdos de accionistas se pueden hacer en la SAS, pero en la sociedad anónima no se podría hacer, ni en ninguna otra sociedad. ¿Por qué? Porque en la ley 222 del 95 taxativamente establece que los socios pueden solamente hacer acuerdos de accionistas cuando no esté firmado por el administrador, 1. 2, cuando sean solamente frente a temas de voto, y 3, cuando esté depositado ese acuerdo de accionistas en el domicilio principal de la compañía, ¿cierto? O sea, lo que quieren ahí, digamos, que establecer es como, por ejemplo, indicar que el representante legal sepa lo que acordaron los socios, ¿cierto? Un claro ejemplo de ese que te estoy diciendo es el del Colegio Vermont, de aquí de Medellín, que fue un acuerdo muy discutido inclusive, y que pues a mi parecer la Superintendencia de Sociedades falló, bueno, de una forma muy impositiva, en donde creo que a mi parecer, ¿cierto?, no prevalece el interés general de la sociedad ni de la compañía, a mi parecer, ¿cierto? La Superintendencia de Sociedades, lo que piensa, o el doctor Francisco Reyes Villamizar, que alguna vez tuve la oportunidad de hablar con él frente a este tema justamente, porque era pues mi tema de maestría, de la tesis de maestría, estos acuerdos de accionistas. Entonces él me decía que no, que antes eso había sido un abuso de las minorías, ¿sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el Colegio Vermont? Ellos hicieron un acuerdo de accionistas donde establecieron que para poder recapitalizar la compañía tenían que tener o estar de acuerdo unánimemente, ¿cierto? Normalmente en la anónima nos hablan de mayorías, y las mayorías de la anónima, por regla general, son mitad más uno, número plural de socios que represente la mitad más uno. Y salvo pues unas excepciones, pero pues no tiene nada que ver aquí con la recapitalización de esas excepciones. Y entonces resulta que los socios efectivamente hicieron una reunión y dijeron, miren, estamos en una mala situación económica, ese es el Colegio Vermont de acá de Medellín, ¿cierto? Entonces hicieron una recapitalización, vamos a recapitalizar porque estamos mal económicamente, ya inclusive hicimos préstamos con bancos, ya hicimos anticipos, socios le prestaron también plata a la compañía y definitivamente no salimos de la crisis, entonces vamos a recapitalizar. Todos los socios mayoritarios estuvieron de acuerdo, y un socio, solamente un socio, que justamente era el minoritario, no estuvo de acuerdo con esa recapitalización. Entonces, pues ellos en ese momento con el abogado que se asesoraron, pues ¿qué les digo? No, pues es que hay mayoría, entonces recapitalice, ¿cierto? Resulta que recapitalizaron y el minoritario entonces acude a la Superintendencia de Sociedades en competencia jurisdiccional
porque la competencia, pues todos sabemos aquí que las superintendencias tienen cierta competencia jurisdiccional desde la Constitución del 91, ¿cierto? La Superintendencia de Sociedades específicamente le fue otorgada esa competencia jurisdiccional y en el Código General del Proceso, en el artículo 24, les habla o se le refiere a todos los asuntos en los que puede conocer en esa competencia. Vuelvo y repito, sin la fuerza indemnizatoria, pero sí la fuerza para declarar nulidades o desestimación de persona jurídica o levantamiento del velo corporativo o impugnación de decisiones societarias o inclusive lo que estoy contando, incumplimiento de acuerdos de accionistas. Y entonces resulta que efectivamente la super dice, no, qué pena, pero ustedes incumplieron el acuerdo de accionistas. El acuerdo de accionistas era que para poder recapitalizar todos tenían que votar, mira que solamente frente al voto en la anónima, solamente frente al voto decían, tenían que votar de forma unánime, con uno solo que no estuviera de acuerdo ya se dañaba. Por lo tanto, declaró la nulidad de la recapitalización y devolvió todo lo actuado, ¿cierto?, al estado inicial. Entonces, por ejemplo, fue una decisión muy criticada porque también obviamente la Superintendencia de Sociedades encontró, yo creo que la oportunidad perfecta como sucedió con Mónica de Colombia SAS, el de demostrar los asuntos en que conocían en competencia jurisdiccional. En Mónica de Colombia SAS, la desestimación de la persona jurídica y el levantamiento del velo corporativo fue un fallo hito. Aquí en el acuerdo de accionistas también fue un fallo hito, el decir, qué pena, Colegio Vermont, pero no puede recapitalizar y exijo el cumplimiento de acuerdo de accionistas. Yo, por ejemplo, personalmente critiqué ese fallo porque decía, es que se supone que el interés social o el interés societario es el interés de la persona jurídica, no el de los socios, ¿cierto? Y si estamos en una sociedad que es capitalista, pues tenemos que dejar de lado los intereses sociales, los intereses personales de los socios. Así suene un poco fuerte, pues es que estás en una sociedad capitalista, en donde quien más aporta es el que más poder decisorio tiene, ¿cierto? Y a la vez también sus utilidades. Si no quieres estar en ese tipo de sociedades, está también la opción de estar en una sociedad personalista, donde es tan importante el socio o la persona que inclusive si un socio se muere, se enferma, se insolventa, eso puede generar causas de disolución para la sociedad, pero en las sociedades capitalistas no. Entonces, ¿por qué la Superintendencia de Sociedades, en lugar de proteger el interés de la compañía y el interés de la sociedad, protegió solamente el interés del minoritario, pensando que esto había sido un abuso de mayorías versus al minoritario? Claro que la superintendencia también manifestó que si bien es cierto, la compañía le pudo haber parecido de pronto un poco desacertado e injusto, o sea, yo no sé en qué momento se les ocurrió firmar ese tipo de acuerdo a los mayoritarios, pero si les parecía ese acuerdo injusto, debieron de haber demandado el abuso de ese acuerdo antes de incumplirlo, porque ya ellos llegaron a la super incumpliéndolo. Entonces la super, ¿cómo tiene que fallar? Pues exigiendo el cumplimiento, independientemente de que pues sea bueno o no para la sociedad. Pero ahí es donde está mi crítica. Si se supone que la Superintendencia de Sociedades es una entidad que vela, que inspecciona, vigila y controla la sociedad, o sea, que se supone que debe velar por las protecciones de la persona jurídica más allá de los intereses de los socios. Entonces, la supersociedades no debería de hacer un análisis exegético como el que hace el juez, ¿cierto? Porque si queremos hacer eso, pues vamos a la jurisdicción ordinaria. Si vamos a la Superintendencia de Sociedades es porque tenemos la fe y la confianza de que la supersociedades va a actuar más allá, ¿cierto? Y digamos que llevando a un pro o a cuidar y a proteger esa la compañía, la persona jurídica, ¿cierto? Desafortunadamente no fue así. Desafortunadamente ellos pues simplemente declararon el incumplimiento del acuerdo de accionistas y dijeron no, pues tienen que devolver todo al estado natural y ustedes verán cómo recapitalizan, pero no me pueden sacar al minoritario, ¿cierto? Eso pasa en ese tipo de sociedades, pero en las sociedades por acciones no. Simplificada, en las sociedades por acciones simplificadas, en las SAS, no. En la sociedad por acciones simplificadas, el legislador, en la norma,
establece, este es el artículo 24 de la ley 1258 del 2008, dice, no, aquí pueden hacer acuerdos de lo que quieran, cualquier tema pueden hacer. Yo lo he usado con mis clientes para hacer acuerdos, por ejemplo, de venta de acciones, ¿sí? A veces de pronto se necesita hacer una venta de acciones y por temas de competencia desleal, uno de los socios no puede aparecer en la compañía. Y, por ejemplo, hemos hecho acuerdos de accionistas donde decimos que este socio no va a aparecer en la compañía, pero que en el año tal o en tal fecha se entenderá que tales y tales accionistas le venderán o le cederán a título gratuito inclusive, o bueno, por debajo, bueno, ya se establece lo que ellos quieran en las acciones, ¿cierto? Entonces estos acuerdos de accionistas resultan siendo unas herramientas muy importantes. ¿Qué dice el legislador en la SAS? Dice, mire, en la SAS es tan flexible que no tiene que ser que puede, perdón, inclusive ser un administrador. ¿Sí? No está la prohibición de la anónima en la que no la podían firmar los administradores. Aquí pueden ser inclusive administradores, no hay ningún problema. De hecho, si más no me equivoco, en el cliente que yo hice este acuerdo de accionistas, por ejemplo, era el representante legal, ¿sí? Si no hubiese sido una SAS, no hubiera podido firmar ese acuerdo de accionistas. Entonces, pueden ser administradores, puede ser cualquier tema, venta de acciones, prohibiciones, restricciones, por ejemplo, temas de competencia desleal, cualquier tema que ellos quieran hacer, lo pueden pactar en esos acuerdos de accionistas, ¿sí? Y además de eso, pues sí debe ser depositado en el domicilio principal de la compañía, igual que en la anónima. Ahora, hay una cosita que no es tan buena en las SAS frente a esos acuerdos de accionistas, y es que sí les dio por incluir un tiempo. El mismo tiempo que les hablaba ahorita de la prohibición de venta de acciones, lo mismo hicieron en las SAS. El legislador estableció que los acuerdos de accionistas iban a tener un tiempo máximo de 10 años. O sea que lo pueden poner por menos tiempo también, ¿sí? El caso es que el máximo son 10 años y que para poder prorrogar ese tiempo tendrá que ser por tiempos que no superen los 10 años, siempre y cuando haya unanimidad de todos los socios, ¿cierto? Entonces, bueno y no bueno. Bueno, porque sí, si usted firmó un acuerdo de accionistas y después dijo como que este acuerdo de accionistas que yo firmé, ¿por qué hice eso? Como muy seguramente lo pensaron los accionistas del Verbum, que dijeron, pues, ¿en qué momento nosotros firmamos este acuerdo, cierto? En contra de nosotros mismos. Entonces ahí el hecho de que le ponga un tiempo está bien, está perfecto, porque uno podría decir, ah, no, son 10 años, ya no hay que cumplir. Pero también, por ejemplo, para accionistas que quieran darle una durabilidad a ese acuerdo hasta que la sociedad dure, el hecho de que a los 10 años finalice los está obligando a que tengan que volver a prorrogar. Y lo peor es que para prorrogar deben de estar unánimemente de acuerdo. Y como bien es sabido en la práctica, pues los socios son los mejores amigos a la hora de crear empresas, pero los mejores enemigos a la hora del desarrollo y funcionamiento de la compañía. Entonces el tema de las unanimidades, el tema de las prórrogas se vuelven demasiado difíciles en el transcurso de la sociedad. Entonces esa es una crítica de pronto que no debieron de haber puesto en las SAS ese tiempo, ¿sí? Pero sí es una gran flexibilidad el hecho de que dijeran, pueden acordar lo que ustedes quieran. Todos los temas que ustedes quieran en las SAS lo pueden hacer perfectamente, ¿sí? Ahora, en las SAS, inclusive, como se supone que hay autonomía de la voluntad de las partes, en la sociedad por acciones simplificadas también pueden pactar temas como de competencia desleal, temas como la confidencialidad, ¿sí? Que es tan importante. Por ejemplo, una cláusula de confidencialidad en unos estatutos sociales rige mientras dura toda la compañía. Muchas veces los empresarios se protegen con el tema de la confidencialidad en contratos laborales.
algunos, ¿cierto? Porque no todos ponen confidencialidad en el contrato laboral. Algunos son muy juiciosos y lo ponen en el contrato laboral, pero resulta que no están siendo tan juiciosos o tan diligentes. Porque si se acaba ese contrato laboral y vamos a ir a demandar por la confidencialidad, ya no operaría. Entonces, siempre la recomendación frente a temas de confidencialidad es ponerlo en contratos que perduren en el tiempo y que tengan estos efectos civiles, como por ejemplo los estatutos sociales. Puedes poner ese contrato de confidencialidad. Y como por ejemplo un contrato civil aparte donde se firme y se estipule ese tipo de confidencialidad, ya sea para trabajadores o ya sea también para socios de la compañía. ¿Sí? El tema de no competencia. Ahorita, por ejemplo, son muchos los clientes que llegan hablando de temas de competencia desleal. Y no solamente porque están ejerciendo actos desleales frente a la compañía, porque salieron de pronto a hacer la misma actividad. El problema es que si no está regulado, no está pactado la prohibición, pues no hay ningún problema. Pero el problema es cuando se llevan la información. Y si la información, por ejemplo, no tenía el carácter de reservada o de confidencial, entonces no puedes llegar a decir que es una práctica restrictiva o un acto de competencia desleal, más bien, llamémoslo porque eso está catalogado entre los actos de competencia desleal, que es la violación de secretos empresariales, ¿sí? Y el tema es delicado, ¿por qué? Porque resulta que muchas empresas no toman las medidas suficientes para proteger su información como secreto empresarial. La ley exige que para que sea secreto empresarial debe estar protegido por una información o pues que se demuestre que esa información era reservada, que no tenía acceso a él cualquier persona, que había algunas claves para entrar o para ingresar a esa información, que no todas las personas o todos los socios o todos conocían la información. De hecho, el derecho de fiscalización e inspección individual que tienen los socios en la compañía, que establece el artículo 48 de la ley 222 del 95, que da la posibilidad de que los socios pidan libros de la compañía, dice dentro de sus excepciones que no será sujeto del derecho de inspección individual los secretos empresariales o la información o los secretos industriales, ¿cierto? O la información que de ser divulgada para la sociedad le genere riesgos, ¿cierto? Le genere conflictos. Entonces, miren que la ley sí lo protege. Lo que no está protegido es el hecho de que las empresas no tomen las medidas para poder asegurar que eso es un secreto empresarial o para poder asegurar que esa es una información reservada. Y si no toman esas medidas, entonces a la hora de ir a demandar por competencia desleal o por violar o transgredir la confidencialidad o la información privilegiada, la información reservada, pues nos quedamos sin el soporte probatorio, ¿cierto? Suficiente. Entonces es muy importante que eso también quede en los estatutos sociales. Volviendo a eso a los acuerdos de accionistas, yo también, por ejemplo, con muchos clientes, lo que hago es que mediante acuerdos de accionistas, si son SAS, porque en sociedades anónimas no se puede, en anónimas solamente es de temas de voto, pero en las sociedades por acciones simplificadas, como se puede cualquier tema, uno de los temas que también abordó con los clientes es precisamente estos secretos empresariales, estos acuerdos de confidencialidad, la información privilegiada y la no competencia. ¿Por qué? Porque como muchas veces cuando constituyen la sociedad, lastimosamente, y no es por criticar, pero lastimosamente, quienes constituyen muchas veces las sociedades simplemente se limitan a cortar y a pegar una minuta, ¿sí? Inclusive la misma Cámara de Comercio, pues de forma, yo creo que para capacitar, para ayudar en forma de procurar el emprendimiento, y eso está bien, pues tiene unas minutas inclusive diseñadas para pasarle a las personas que quieran crear una SAS, ¿sí? Inclusive en la misma Cámara de Comercio también te pueden ayudar con esta constitución. Pero ahí es donde, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, ahí es donde está la diferencia de nosotros los abogados que conocemos el tema, no ir a cortar y a pegar una minuta
sino saber todos estos tipos de conflictos que se presentan en la práctica para poder ser precavidos e inclusive asesorar a nuestro cliente, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el tema de las SAS, cuando le dicen que el voto puede ser número plural o singular, ¿sí? Que represente la mayoría. Si usted, por ejemplo, como les digo yo a mis estudiantes, si usted es el abogado del socio mayoritario, maravilloso, que ponga esa cláusula, ¿cierto? Que las decisiones se toman por número plural o singular, que representemos la mayoría, porque esa es una novedad en las SAS, poder poner singular. ¿Eso qué dice? ¿Qué significa? Pues que yo puedo tomar las decisiones sin tener en cuenta a otros socios, ¿sí? Que en las otras sociedades siempre hay que tener en cuenta a los otros socios. Pero si yo soy el abogado del socio minoritario, estoy representando a los socios minoritarios, imposible, o sea, tengo que mirar esa cláusula y decir, no, esa cláusula no. O sea, no firmamos contratos si no se quita esa cláusula. Exigimos que se ponga es número plural de socios que representen tal mayoría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues obviamente al ser minoritario, pues no vas a pesar en sumar la mayoría, pero sí por lo menos aportas la pluralidad, entonces vas a ser tenido en cuenta. Pero si no ponemos la pluralidad, sino que además ponemos pluralidad y singularidad, pues quiere decir que la otra persona puede tomar las decisiones sola, ¿cierto? Entonces, estos son como ejemplos de cosas que pasan en la vida real y que pasan en la práctica y que a veces las personas no conocen, cortan y pegan, y a la hora de mirar o de solucionar un conflicto o a la hora de que alguno de los socios tienen discusiones, pues todas estas cosas se presentan y cómo solucionarlas. Entonces hay dos opciones, o vaya y reforme estatutos o pues tenemos una herramienta maravillosa como cuál, como los acuerdos de accionistas, porque los acuerdos de accionistas permiten justamente hacer este tipo de acuerdos por fuera del contrato social. Eso sí, para que sean válidos y que sean efectivos frente a la sociedad, tienen que ser guardados en la administración social, o sea que el representante legal los debe de conocer, pero miren que no exigen un registro ante Cámara de Comercio y obviamente sabiendo que solamente va a obligar a quienes firmen el contrato, a quienes firmen el acuerdo de accionistas, ¿sí? Porque no obligará a todos los socios, obliga solamente a quienes firmen ese acuerdo de accionistas. Entonces, miren que este tipo de herramientas, pues sí resultan mucho más eficaces, mucho más rápidas, mucho más ágiles para solucionar, por ejemplo, posibles problemas que se vean en la sociedad. ¿Sí? Bueno, no sé si, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Doctor Pablo. Profe, vamos muy bien. Yo creo que vamos muy bien. Has tocado pues una cantidad de temas súper importantes de actualidad en el tema del derecho societario. Profe, hay muchas cosas que decir, pero pues si quieres damos paso también a preguntas porque creo que con tantos temas que se han tocado, creo que hay más bien en el público bastantes interrogantes. Ok, bueno, sí, todavía pues hay varios temitas ahí, pero ya son temas que no se han tocado en pandemia, sino que son novedades así de las SAS. Entonces, ya frente a la reserva legal, frente a la transformación, fusión abreviada, pero yo creo que con estos que hemos tocado, pues sería suficiente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a responder las preguntas. Por ejemplo, no sé, Vivian escribe que si se sabe algo a la fecha de las sociedades SAS deportivas. No conozco el caso, no tengo ni idea, no sé si tú conoces o si Vivian puede ampliar la pregunta de qué se trata. Sí, la verdad, sí, hola. Buenas tardes, doctores. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espectacular los 4 días. Yo no soy de la Luisa Amigo. Quiero preguntarle, doctora, pues porque estamos en esta parte de actualización. Las ASD, yo trabajo con el ámbito deportivo. Las ASD son unos tipos de sociedades SAS que ha desarrollado y ha llevado la batuta el doctor Villamizar. Incluso cuando fue superintendente le puso toda la energía y todo el impulso, pero no le pasó nada en el Congreso. Entonces,
Quisiera saber si de pronto ha habido algo con respecto al tema, adelanto, porque eso es el proyecto que se presenta por tiempos, lo retiran y el doctor Villamizar, uno habla con él y dice imposible en ese congreso. Pero yo creo que ese es al que me refería ahorita, que está desde el 2015, no específicamente de los deportivos. Porque mira, o sea, novedades frente a las constituciones de sociedades que han surgido en este momento es las BIC, que son las de beneficio e interés colectivo. Pero no es que sea un nuevo modelo societario, porque a veces también han llegado como, ay, el nuevo modelo societario. No es un nuevo modelo societario, es cualquier modelo societario, simplemente que al tener unas calidades, como por ejemplo buscar beneficios para la colectividad, para sus trabajadores en el desarrollo de su objeto social, tiene ciertos beneficios también pues como tributarios y en la conformación y apoyos pues del gobierno, que serían las sociedades BIC, ¿cierto? Pero ya específicamente cuando tú me dices que sociedades, que SAS deportivas, no, ¿cierto? No es que haya un proyecto de ley que hable específicamente de las SAS deportivas. El proyecto de ley que el doctor Francisco Reyes Villamizar está o ha estado apoyando es el que mencioné ahorita, que era del 2015, luego en el 2017 se vuelve a proponer, en el 2018 se vuelve a proponer y en el 2021 ya se vuelve a proponer. El del 2015 es importante que sepan que el proyecto se retiró, no fue que pues fue rechazado, se retiró. Ya luego en el 2017, en el 2018 ya sí, pues digamos que concurrieron varias situaciones, pero en el 2021 vuelve y se presenta. Pero ese proyecto de ley lo que busca es pasar o transmitir todas las flexibilidades de las SAS o muchas de las flexibilidades de las SAS a los otros modelos societarios. Pero no es la creación de una SAS nueva, sino flexibilizar también los modelos societarios tradicionales. Muchísimas gracias, doctora. Vale. Y como dije, por ejemplo, yo hice un poquito un resumen de ese proyecto de ley, porque específicamente lo que más busca ese proyecto de ley es regular más el tema de administradores. O sea, el doctor Francisco Reyes Villamizar siempre habla sobre el tema de los administradores, que dice que debe de ser tocado, debe de ser abordado porque se nos ha quedado corto, ¿sí? Entonces, claro, de hecho, Francisco Reyes Villamizar, que es el creador de las SAS, pues es el que se arriesga y habla del administrador de hecho en las SAS y le dice, tiene la misma responsabilidad de los otros administradores, ¿cierto? Entonces, se busca traer también esas flexibilidades de las SAS a los otros modelos societarios y además implementar lo que el doctor Francisco Reyes Villamizar ha propuesto frente al tema de administradores, que como les decía yo era pues hablar pues en resumen lo del quórum para la acción social de responsabilidad, quitar los suplentes de junta directiva, graduar la culpa, quitarlo o eliminarlo de lo de la diligencia de un buen hombre de negocios, ¿cierto? Lo que mencioné ahora de administradores. Gracias, profe. Andrés García nos pregunta que si en la SAS, así sea el socio mayoritario, no puede tomar una decisión arbitraria en caso que quiera sacar un socio minorista. El socio mayoritario lo puede hacer. Sí, mira, eso depende de la cláusula, porque en las sociedades por acciones simplificadas, las mayorías se pueden, o el voto puede fraccionarse, que es una novedad, y otra novedad es que puede ser singular. Es decir, que en todas las sociedades siempre necesitas, además de mayoría, pluralidad, mientras que en las SAS no, pero si lo pones, porque si transcribiste la minuta de la anónima, que en la cláusula decía número plural de socios que representen la mitad más uno, ejemplo, pues vas a necesitar la pluralidad. Entonces tú puedes ser el socio mayoritario, puedes tener el 60% de la compañía, pero siempre vas a necesitar otro aliado, así sea que tenga el 1%. Por eso uno siempre le asesoraba a sus clientes, entra en la sociedad siempre con un amigo o con una persona que le dé la pluralidad. En las SAS ese problema se acaba, pero si pones la cláusula, porque si no pones la cláusula no haces nada. Entonces la cláusula que debe ir siempre será número plural o singular de socios que represente la mitad más uno. Con esa frasecita singular ya le estás dando facultad justamente a ese socio mayoritario para que decida.
solito. De todas maneras, hay unos mecanismos de screw out que se han visto, por ejemplo, en las escisiones que se pueden hacer o cuando hay una enajenación global de activos, ahí se puede ejercer el derecho de retiro y el socio minoritario puede salir de una situación en la cual está pues, de pronto incómodo. Sí, claro, claro. Por ejemplo, el tema importantísimo que estás tocando esto y es que en las SAS, por ejemplo, hay ciertas situaciones que exigen unanimidad, como la transformación. Entonces, ahí tratan de proteger, no es que el mayoritario solo no va a poder tomar las decisiones solito, porque sí necesitamos que para transformarse requiera unanimidad. Entonces, ahí ya te están obligando a que otros también decidan, ¿sí? Sin embargo, lo que toca el doctor Pablo Andrés Estrada, perdón, que es frente al tema del derecho de retiro, el derecho de retiro es un derecho bien interesante, porque el derecho de retiro es un derecho en la transformación, fusión y escisión para proteger los derechos de los socios, ¿cierto? Y tampoco en cualquier caso, porque la misma ley dice cuándo se sienten afectados los derechos patrimoniales. No es como que, ay, vamos a hacer una fusión y a mí no me gusta fusionarme con este que va a entrar aquí. No, es cuando se afectan los derechos patrimoniales y la ley dice en qué caso, ¿cierto? Se aumenta la responsabilidad, se disminuye el porcentaje de participación, el valor nominal o las acciones se prohíben. Pero ojo que yo personalmente tengo una crítica con ese derecho de retiro, porque ese derecho de retiro a su vez tiene una consecuencia, y la consecuencia es la disminución del capital social. Y luego, cuando uno va a estudiar la disminución del capital social, mira que la misma ley 222 del 95 dice, para poder disminuir el capital social, para evitar, perdón, la disminución del capital social, saca el legislador un proceso que se llama opción de compra, ¿cierto? Y entonces, qué bonito esa opción de compra. Dice que ofrézcale a los socios, si no, a la sociedad. Si no, entonces mire todas las herramientas que tira. Puede ir a la supersociedades a solicitar la improcedencia porque afecta el capital social. Y en últimas, si hay que hacerle el reembolso, porque ejerciste el derecho de retiro, el reembolso es consecuencia del derecho de retiro, vea pues, le hacemos el reembolso, pero recuerde que la responsabilidad derivada del reembolso es una responsabilidad subsidiaria hasta un año después de la fecha de la inscripción del retiro por obligaciones anteriores. Ah, no, así quien hace pues un reembolso. O sea, yo quedo amarrada a la sociedad un año después y si la sociedad no tiene capital suficiente para responder por sus obligaciones, subsidiariamente pueden llegar a mí hasta el monto de lo reembolsado, pues tampoco para pagar todas las obligaciones, sino hasta el monto de lo reembolsado. Entonces, mira que ese derecho de retiro, o sea, sí, como que el legislador lo hizo, sí, mire sus garantías, pero a la vez el legislador también propende por proteger la compañía y los acreedores, no puede ir permitiendo la disminución del capital social. Entonces, claro, te da la garantía del derecho de retiro, pero a la vez también te está castigando con una responsabilidad generada en ese reembolso por el derecho de retiro. Entonces, como quien dice, uno queda amarrado de brazos. ¿Qué le toca hacer? O me quedo con esa responsabilidad, o entonces devolvamos el proceso, vendo, y entonces eso a veces se puede volver una herramienta para obligar al socio a que venda a precio de huevo. Sí, de todas maneras, yo creo que hay unos mecanismos ahí de screw out donde los socios pueden ahí como, bueno, me salgo de acá. Porque finalmente, ¿cuánto valen las cosas en un mercado? Pues lo que el mercado esté dispuesto a pagar por ellas. ¿Y quién va a querer llegar a una sociedad donde no va a tener ninguna influencia, donde no va a tener poder ejercer? Pues de hecho, el ejercicio de la sopa que hicieron los Zielinski con Nutresa y con Sura fue precisamente para poder tener voz, para poder tener voto, para poder tener puestos en junta directiva. Cuando en Argos no lograron esa posición, retiraron la OPA, pues, o simplemente no ejercieron la OPA. Entonces, yo creo que... conquistaron a los minoritarios, porque ellos ¿qué dijeron? O sea, por años el GEA tuvo a los minoritarios con unas acciones de 1000 y punta, quietecitas, hasta que llegaron ellos y venga, que la vamos a poner como a 3000, la subieron de precio. Ellos que dijeron, ah, no, pues es que nosotros aquí tampoco es que seamos muy importantes y tomemos muchas decisiones, vendamos, pues igual somos minoritarios, estamos por la plata, vendamos, nos va mejor vendiendo.
y que lograron meterse a la junta directiva. Sí, sí, de Doctores, hecho, hola, ¿quién habló? Qué pena. Andrés, Hola Andrés, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. Yo soy de la ciudad de Manizales. Felicitarlos por este encuentro, muy chévere. Ahí complementando la respuesta que me está dando la doctora, o sea que si el socio mayoritario tiene la pluralidad de otro socio para que ese minoritario salga, pero si el minoritario no quiere salir, hay una coerción para que se le venda esas acciones para que alguien las compre. Ah, pero bueno, un momento, es que nadie puede obligar a salir a otro socio. Ah, ok. Nadie. Solamente hay una situación en la que los socios se pueden excluir. Bueno, El una no pago no, de aportes. varias. Exactamente. El no pago de aportes. Aplicación de arbitrios indemnizatorios. Aplicación de arbitrios indemnizatorios. Uno de los arbitrios indemnizatorios, ¿cuál es? Exclusión al socio. ¿Cierto? Esa es una situación en la que puedes excluir. Otra situación en la que puedes excluir es cuando se agota el derecho de preferencia, que está establecido en la limitada. Usted agotó el derecho de preferencia porque le ofertó a los socios, a terceros, y los socios no quieren ni comprarte ni dejar entrar a terceros. Entonces dice la ley, el 363, del 363 y siguientes, dice, entonces sociedad decida, o excluyen al socio o disuelven la sociedad, ¿cierto? Esa es la segunda situación por la que pueden excluir a un socio. Y la tercera, que esta tercera situación ya sí no es, no genera reembolso, que es cuando en la sociedad colectiva, eso lo dice el 294, se saca bienes de la sociedad sin autorización o se utiliza la firma sin la autorización. Entonces lo que le genera es excluyamos al socio y sin reembolso, además de las sanciones penales, ¿sí? Entonces, qué pena, ahorita no te había entendido bien la pregunta porque me dijiste fue por la exclusión. Yo me enfoqué solamente en responderte si un socio mayoritario podía tomar decisiones solo en las SAS. Sí, si le ponen la cláusula de número plural o singular. Pero para sacar a otra persona, no, mijo, usted, lo que yo le digo a mis alumnos, usted a un socio, si lo quiere sacar, lo que tiene que hacer es hacerlo aburrir. No hay de otra. Ok, doc. Listo, O comprarle. gracias. Lo que le comprarle. le No, compra pero la- primero lo hace aburrir para que le venda más barato. No, mira, que para poder resolver temas de paridad, cuando hay sociedades donde están los socios en igualdad, en paridad, muchas veces se utiliza un mecanismo de resolución de conflictos donde se dice, ven, vamos a, el que ofrece está dispuesto a pagar ese precio. Entonces se hacen ofertas mutuas y el que mejor haga la oferta le puede comprar al otro. Es como bueno, ¿cuánto vale mi derecho? Pues mi derecho vale lo que usted está dispuesto a pagar también. Entonces, si yo considero que mi derecho vale 100 pesos es porque si le estoy comprando a 100 pesos porque creo que mi derecho también vale igual. Entonces, de esa manera se logra un ofrecimiento justo entre las partes y resolver esas situaciones de paridad que muchas veces se encuentran sociedades, sobre todo de familia, en las cuales hay paridad y hay dos grupos de interés totalmente divididos. Es una forma de solucionar conflictos societarios. Creo que también hay que ser creativos en el tema de la resolución de conflictos societarios, porque siempre está o el minoritario, pues muchos de los problemas de las sociedades, y esto pues es un tema más de análisis económico, tienen que ver con los problemas de agencia. Entonces hay problemas de agencia entre el administrador y los administradores, entre los administradores y los accionistas, entre los accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios, el segundo problema de agencia que nos habla Reyes Villamizar, y el tercer problema de agencia es entre la sociedad y los terceros, y los proveedores, los trabajadores y tal cosa. Entonces, en esos tres problemas de agencia que son gigantescos, es que la sociedad tiene que funcionar. Tanto las sociedades anónimas, las sociedades colectivas, cualquier tipo de sociedad tiene esos tres problemas. Y muchas de la regulación del derecho societario están en pro de solucionar o bien los conflictos con administradores, por eso tenemos la responsabilidad del administrador de la ley 222 del 95 y todo lo que se ha desarrollado acerca de la Business Judgment Rule, ¿cierto? De la regla del buen hombre de negocios. El buen hombre de negocios. Sí, Que se quiere quitar, que en el proyecto, eso es que sí. O sea, es cierto.
Bueno, el otro es cómo resolver esos conflictos entre mayoritarios y minoritarios, ¿cierto? Y es bastante fuerte ese problema de agencia. Y el otro que tiene que ver con los shareholders y los stakeholders, pues es el problema entre los grupos de interés y la sociedad. Entonces yo creo que ahí hay temas para cortar y debatir todo lo que queramos. Y aquí estas 2 horas se nos quedan cortas. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Es que sociedades, también les digo a mis estudiantes, es un juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez, es un tire y afloje, una negociación entre socios y los problemas son inmensos. O sea, realmente los socios no alcanzan a dimensionar todos los problemas y los conflictos societarios, sino cuando los viven. Por eso, o de ahí la importancia de que cuando el abogado constituya las sociedades, pues se entere de todo este tipo de problemas para que pueda precaverlos. Es imposible llegar a precaver todos estos problemas en unos estatutos, en un contrato social, es muy difícil, pero por lo menos todas estas cositas de la vida real, de la práctica, ir a mirar la super que ha dicho frente a estos temas, cómo se han resuelto, pues sí generan un poquito de conocimiento para hacer unas cláusulas que no sea limitado a la minuta, sino que además vaya más allá y solucione estos posibles problemas que se presentan en todas las sociedades. Claro, es como la cláusula del Tribunal de Arbitramiento. Esa es otra que es típica, que para modificarla es unanimidad y eso es un problema y dónde va a operar. Bueno, ese es otro. Y de hecho la Cámara de Comercio de Bogotá acaba de sacar una noticia diciendo que crearon pues como una especialidad para resolver conflictos societarios dentro del centro de arbitraje de ellos. Lo sacaron como noticia esta semana pasada, creo, en ámbito jurídico. No, y es que, por ejemplo, ahora que tocas el tema de la cláusula, por ejemplo, compromisoria, yo he tenido clientes en donde les sale más costoso ir a la cláusula compromisoria que solucionar el conflicto en una jurisdicción. Entonces, pues nos vamos para la jurisdicción, se nos va a demorar y aplicar la cláusula va a ser más costoso que recaudar lo que queremos recaudar. Entonces, dejemos así, ya perdimos, ya se perdió esa platica. Entonces, a veces esa cláusula es... Claro, pero ahí entonces viene todo el problema de uno demanda ante la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Y esperando a que no le excepcionen, porque si no le excepcionan están renunciando al arbitramiento de uno, salvo que le propongan la excepción. Venga, es que aquí hay cláusula compromisoria, tal cosa, usted no es el juez competente y etcétera. Claro, claro, así es. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público que tenemos todavía. Yo tengo otra preguntita ahí, Doc, qué pena. Tranquilo, no. Listo. Digamos que yo compro las acciones hoy 9 de septiembre en una SAS. ¿Tengo derecho a la repartición de las utilidades de hoy hacia atrás? O sea, desde el 1 de enero, porque pues hablamos siempre que son periodos del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ¿se tiene ese derecho y retroactivo de esas utilidades o simplemente desde que se compren hasta el 31 de enero de este año? De diciembre de este año, perdón. Eso depende si tú hiciste la compra a la sociedad que emitió nuevas acciones o eso depende si tú le compraste a otro socio. Porque si tú le compraste a otro socio, tú estás ocupando el lugar de ese socio, ¿cierto? Y se supone que ese socio ya te cobró a ti. Y él muy seguramente dijo, bueno, esta empresa está dando buena rentabilidad, entonces yo te voy a comprar, te voy a vender mis acciones en X millones de pesos, ¿cierto? Y cuando tú llegas a recibir las utilidades, recibes las utilidades de todo el ejercicio social, porque era lo que le correspondía a él, ¿sí? Diferente si la emisión de acciones se hace, ¿cierto? Entonces, si apenas vamos a emitir acciones de la compañía, se supone que tú estás adquiriendo derechos de una acción nueva, ¿sí? Entonces, si la sociedad, por ejemplo, también va a depender del reglamento de suscripción de acciones. Todas las sociedades, cuando emiten acciones, generalmente se reúnen en asamblea de accionistas, pues aunque esto se puede hacer desde los estatutos. Yo siempre sugiero no hagan el reglamento de suscripción de acciones desde los estatutos, sino en cada momento que vayan a suscribir acciones, ¿cierto? Hacer liberación de acciones. ¿Por qué? Pues porque eso siempre va a depender de la situación por la que esté atravesando la compañía, que ponga unas exigencias más fuertes o de pronto más flexibles. Entonces, a partir de ese momento es que la sociedad pues hace un reglamento de suscripción de acciones y ahí es donde va a poner todas las reglas
que le van a aplicar o los derechos que le va a aplicar a los socios que compren esas acciones. Entonces, tienes que percatarte. Si le estás comprando el derecho, ya ha adquirido un accionista y es una acción que ya se suscribió y se pagó, ¿cierto? O si aún no se ha pagado, pues tienes que entrar a pagarla. Serían unas utilidades pendientes a repartir durante ese ejercicio, entonces por ende tiene derecho el que le compre a otro socio. Ya si yo le compro directamente porque mi acciones la empresa, pues ahí sí es el momento que compré. Ahí sí De todas depende maneras, de la suscripción, del reglamento de suscripción. En la bolsa de valores, cuando uno hace compra de acciones, hay unos periodos que son ex dividendo, en los cuales cuando uno compra ya no tiene derecho al último dividendo percibido, pero entonces hay unas fechas en las cuales cuando uno compra tiene derecho y cuando uno compra no tiene derecho. Pero hay que ver esas fechas en la bolsa, pues en el mercado de valores, esas fechas ex dividendo, para poder verificar si tiene derecho o no a esas utilidades. También pensaría que eso nos ayuda a clarificar un poco. De todas maneras, yo creo claro, que... si la sociedad negocia en bolsa, ahí tendrían sus reglas, ¿cierto? Si no negocia en bolsa, es según el reglamento de suscripción de acciones. Y si no negocia en bolsa, sino que le compraste a otro accionista, pues te adquieres los derechos que tenía ese mismo accionista. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Estamos todavía a 10 minutos de finalizar pues nuestra sesión del día de hoy. Agradeciendo pues a todos su participación. Aprovechemos también el conocimiento de la doctora Natalia, que es profundo y vasto en temas societarios. Sí, Lina. Doctor, yo quería aprovechar y hacer una pregunta de pronto como para clarificar lo que nos acaban de exponer. Es decir, que si un socio se va a retirar, él no puede exigir la liquidación a ese momento. O sea, siempre lo tiene que ceder si está vendiendo las acciones. No, me permite. ¿No me entendió la pregunta o no se escucha bien? No le entendí la pregunta. Sí, en el ejemplo que colocaba el compañero Andrés Felipe o el doctor Andrés Felipe, él exponía que si él compraba unas acciones el día de hoy, si obtenía los dividendos desde el 1 de enero a la fecha, entonces la doctora Natalia expuso que efectivamente habría que mirar si se lo está comprando a él o no. Pero mi pregunta es, a ese socio que se va a retirar no puede decir, no, es que hasta acá estuve yo, entonces entrégueme en estos dividendos a mí y de acá para allá. Él, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que entender, si es una misión primaria de la sociedad, pues obviamente tendrá que ceñirse al reglamento de colocación de acciones que haya suscrito en la asamblea de accionistas. Yo creo que esa es como la primera parte de la respuesta de la doctora Natalia. La otra es, si le compró a otro accionista, yo creo que hay que diferenciar el momento de la compra, si ya habían utilidades y cuáles eran las fechas de repartición de las utilidades, porque en todas las sociedades se establece, nosotros vamos a repartir las utilidades el 3 de marzo, el no sé qué de julio y en agosto. Dependiendo de la fecha, lo que se haya causado hasta ese momento pertenece al que le vendió y lo que esté por causar le pertenece al nuevo accionista. Por eso ponía el ejemplo de la Bolsa de Valores de Colombia, donde hay unas fechas que son ex dividendo, en las cuales cuando uno adquiere la acción tiene derecho a que le repartan a uno ese dividendo que está pendiente de pago, o ya no tiene ese derecho y tiene derecho a los posteriores. Entonces, es como lo que quería como precisar, que en el momento de hacer la venta hay que verificar cuáles fueron las fechas que se habían establecido para el pago de utilidades. Perfecto. Y que no confundas tampoco retiro con derecho de retiro, ¿cierto? Porque ahí de pronto también cuando hiciste la pregunta quedé como en el derecho de retiro. Sí, claro, cuando uno solicita el derecho de retiro, uno sí puede decir, devuélvame mi aporte, o sea, devuelve mis utilidades y además devuélvame mi aporte, que es lo que se llama el reembolso, ¿cierto? Mientras que cuando usted se va de la sociedad, no es que usted ejerza el derecho de retiro, sino que usted pues decide irse de la sociedad. Y cuando usted decide irse de la sociedad, sí o sí tiene que ser porque su participación la tiene que dejar a alguien, ya sea porque la está vendiendo a un tercero o a los mismos socios, ¿cierto? Pero esa acción como tal no es que se suprima,
no es que deje de existir, esa acción ya se suscribió y se pagó, o sea que ya hay unos derechos ahí adquiridos. Por lo tanto, cuando tú te vas de la sociedad, tú sí puedes decir, deme mis utilidades, que yo sí tengo derecho a la utilidad, y voy a vender mi participación a los socios o a terceros. Entonces ahí ya la pregunta del doctor Andrés es, ¿a partir de qué momento? ¿Cierto? Entonces ahí ya la aclaración que hizo el doctor Pablo, súper válida. Ya depende si Perfecto, yo doctora. justo fue en el momento del reparto de utilidades que me fui en sí, me tocó hasta la utilidad, aproveché todo y luego la vendí, o puede que le haya cedido la acción antes a la otra persona. Totalmente claro. Mil gracias. No, a Doc, ustedes mil gracias. y yo le puedo vender a un tercero independiente de la decisión del mayoritario de los otros socios. O sea, digamos, le voy a vender a Pepito Pérez, pero no lo conocen, pero él me compró. ¿Hay Depende. algún derecho de...? Depende si hay derecho de preferencia o no. En las sociedades por acciones, el derecho de preferencia no está regulado en la ley. Como si pasa, por ejemplo, en la limitada, obligatoriamente le tienes que ofertar a otro socio, ¿sí? Y hay un proceso de derecho de preferencia rígido y todo que está en el Código de Comercio del 362 y siguientes. Pero en las sociedades por acciones, el principio es que las acciones son libremente negociables, salvo 3 excepciones, salvo 4 excepciones. Una, pues bueno, sería las acciones privilegiadas que tienen privilegios frente a un socio en particular, ¿cierto? Las acciones que están sometidas a prenda, las acciones de goce e industria no liberadas, y dentro de esas excepciones está la que tú estás preguntando, y es el pacto del derecho de preferencia. Esto es algo que acuerdan en los estatutos, no aplica por ley, pero si en los estatutos ponen derecho de preferencia, un socio no puede venderle a terceros, tendrá que ir primero a ofertarle a los socios. ¿Y cómo? Ya dependiendo del proceso que a ellos hayan puesto en los estatutos, porque como no es por ley, no le tiene que aplicar el mismo proceso a la limitada, salvo que ellos en los estatutos hayan puesto, sí, derecho a preferencia, igual que en la limitada, o que pongan ese mismo procedimiento, pero eso en la práctica no pasa. En la práctica lo ponen más cortico. Lo ponen como, vea, ofértele a los socios tienen 15 días para aceptar, si no, y si no, pues entonces entra un tercero, ¿cierto? Entonces, eso. Y, ojo, que ese derecho de preferencia sí no se puede pactar en las sociedades que negocian en bolsa, ya que ahorita pues se tocó el tema, en esa sí no se podría pactar, pues porque es que sería inconcebible, incompatible con esa forma de negociabilidad. Claro. Doctora, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar por finalizado el evento el día de hoy, agradeciéndole mucho, doctora Natalia, realmente por esta explicación Gracias a ustedes. que fue súper interesante. Pues yo me actualicé de un montón de cosas que desconocía en este momento. Entonces, no, te agradezco mucho y yo sé que el público también lo hace. Gracias, Agradecemos gracias a todos usted los también, doctor asistentes. Pablo, y a todos. Sí, muchas gracias a todos los asistentes. Feliz resto de tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la universidad por estos espacios. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, feliz día, feliz fin de semana. Gracias a todos.